Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bien, estás? bien, muy bien, muy bien. Acá eh, saliendo de una clase justo, así que por eso fue justo el cambio, porque terminó la clase y tenía las 12 A acá a full. comenzar el diálogo con ustedes, así que perfecto. Bueno, muchas gracias por sumarte. No, por favor. Eh, ¿Me escuchan bien? sí, 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 sí. No sé si la gente nos quiere hacer una manito, a ver si se está saliendo todo bien. Bien. Parece que sí, ¿eh? Se escucha, parece, así que Genial. Bueno, aprovecho entonces para presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Said Chaya, él es docente, investigador y director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Austral y también es miembro de la comisión directiva de la Asociación Cultural, de la Unión Cultural Argentino-Libanesa por la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a estar charlando un poquito acerca de la actualidad del Líbano, que más allá de los recientes eventos que lo llevó a la primera plana de los medios, ya viene atravesando una situación bastante compleja a nivel social, político y económico, así que te agradecemos mucho que compartas este momento con nosotros. no, gracias por la invitación y bueno, los escucho a ustedes, la pregunta que tenga la gente. eh, Buenísimo. Sí, vamos a dejar para el final de nuestra charla el espacio para aquellos que quieran preguntar. Pueden ir sumando sus preguntas en los comentarios y vamos a estar charlando sobre eso. Y si te parece, quisiera arrancar un poco con el título que nos convocó en esta charla, que tiene que ver con la idea de Beirut como la París de Medio Oriente y vinculado a esta idea de esplendor cultural, arquitectónico, cosmopolita que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, justamente cuando la gente imagina ese Líbano de la década del 50 o de la década del 60, se lo imagina parcialmente, es decir, eh, no está, no está recordando el Líbano verdadero histórico, sino que hay un relato folclórico en torno a ese Líbano de la década del 50. Sí, entonces, te voy a explicar por qué. Yo, digamos, esta etapa, me gusta llamarla la estatua dorada con pies de barro, ¿sí? Porque realmente fue un momento de la historia libanesa donde, por ejemplo, la población musulmana, que suma un poco más de la mitad de los libaneses, estaban subrepresentados en la política libanesa, un momento de profunda marginación de los chiitas en el sur del Líbano también, de una manera haciendo, ¿no?, el caldo de cultivo de lo que fue Hezbollah a posteriori, ¿no?, de esos grupos de los cuales se va a terminar alimentando Hezbollah. Entonces, era un Líbano profundamente desigual. ¿Sí? Sí. Viste que uno se encuentra con mucha gente que dice, bueno, la Argentina del centenario, y uno tiene que explicar, no, mirá, sabes que la Argentina del centenario era una Argentina profundamente desigual, ¿no? Donde hay un montón de derechos que no estaban vigentes. Bueno, una situación similar es la del Líbano de los 50 y los 60, que también Sí. tuvo sus tensiones políticas, que también tuvo sus momentos de enfrentamiento entre las diferentes comunidades, y las personas que se dedican al Medio Oriente parecen olvidar ese periodo. Es cierto que fue una época muy próspera a nivel económico, pero esta idea del Líbano como, bueno, ¿qué pasó? ¿De pronto fue la guerra? No, 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 en realidad ya había una espiral de violencia que se estaba gestando, ya estaba presente, ¿no? La marginación social y política de algunos sectores de mucha relevancia en la sociedad. Entonces, esa historia de la París de Oriente es incompleta. Sí, totalmente. Y todas estas desigualdades que vos planteás, también fue lo que después se vio con 15 años de guerra civil que azotó a esta población. ¿Está vinculado a todo esto? Es como vos Ujú. decías, el caldo de cultivo que llevó a toda esta situación. Bien, en sociedades con una diversidad tan alta como la sociedad libanesa, donde las cuestiones sectoriales, ¿no?, han dividido tanto a la sociedad, la violencia es un factor que está presente siempre, Sí. ¿sí? En toda negociación. Violencia no significa específicamente, no sé, las armas, no quiere decir que llegan a la guerra siempre,
pero sí quiere decir que se dan en lo que son los giros de la historia diferentes enfrentamientos con diferentes niveles en las comunidades, ¿no? Estos enfrentamientos generan que las comunidades se aglutinen entre sí y cada vez consideren más al otro actor justamente como un otro, ¿no? Sí, Construyan al otro como un monstruo. En la guerra lo que sucedió fue que ese proceso de ruptura llegó a lo máximo posible, ¿no? Que puede sí, ser un escenario violento que fue una guerra, ¿no? Que bueno, en el 90 termina justamente con un nuevo pacto. sí, Bien, del 90 para acá también hubo tensiones y enfrentamientos. Lo hemos visto en las marchas, digo, en la marcha de sí. 2005, lo hemos visto en las marchas de principios de la década también, lo hemos visto en las últimas marchas también. Es decir, ese enfrentamiento sigue estando, pero se canaliza a través de, por ejemplo, el Parlamento, en fuertes discusiones políticas, en que un partido le bloquea todas las decisiones a otro en el Parlamento. Esas también son manifestaciones de violencia. Por eso cuando a veces pintan al Líbano como este mensaje de paz y de convivencia y de... yo digo, no, más bien píntennos a los libaneses como una Mm. nación de negociadores, una nación que está muy acostumbrada a que sus diferentes componentes negocien entre sí para lograr esa convivencia, y no como una nación de paz perfecta, donde no hay problemas, no. Digo, la política libanesa es un escenario bastante agitado, ¿eh? Sí, verdad. ¿Y en la religión qué papel juega en toda esta situación? Ya sea en el conflicto, digamos, que estuvo durante 15 años en el Líbano y actualmente también sigue teniendo mucho peso en Ujú. la cuestión política. La religión es determinante, Sí, ¿no? ¿Por qué la religión es determinante en el escenario libanés? Bueno, porque la población está organizada en grupos confesionales, ¿sí? Es decir, sí, los grupos confesionales de alguna manera son los que forman parte del Estado libanés, ¿sí? Entonces, se genera de alguna manera una idea de que uno tiene una lealtad primero hacia su subcomunidad y sí, luego hacia la nación, ¿no? ¿Por qué? Porque en entidades de este tipo, en entidades políticas de este tipo, con un nivel de diversidad tan alto, saben que el concepto de Estado es una ficción en el fondo. ¿Se entiende? Capaz que cuando vos le hablas a un argentino, bueno, del Estado argentino, de la nación argentina, y vos le hablas de una manera de la construcción, te dicen, bueno, sí, la construcción, pero yo me siento argentino. Esas comunidades en el Líbano saben que ellas efectivamente dieron derechos para conformar al Estado. Es decir, son conscientes de esa construcción que es el Estado, y que no es como algo más, no, es algo que nosotros dimos para poder construir. Y eso hace que el tema esté muy presente a flor de piel. Bueno, a ver, yo doy esto, qué es lo que dan ustedes, cómo, y de esa manera se van vinculando las diferentes poblaciones. Por eso la cuestión de la religión es una cuestión lamentablemente determinante. En el Líbano, está en tu DNI, en tu tarjeta de identidad, organiza a la población, te habilita o te inhabilita para determinados cargos políticos, te habilita o te inhabilita para contraer matrimonio con la persona a la que amás, ¿sí? Te sí. habilita y te inhabilita para que le des tu herencia, no sé, para que la herencia quede, no sé, en manos de tus hijos y de tu mujer, o únicamente en manos de tu mujer. Es decir, la religión está muy presente en todo el sistema libanés. Y en el fondo, ¿cómo haces para discutir con Dios? ¿No? Es muy difícil. Entonces, Sí. hay muchos organismos, fundamentalmente cuestiones de la justicia, que tienen que ver con la justicia, que están en manos de tribunales clericales, ¿sí? Entonces, esto vuelve de alguna manera la identificación con lo libanés mucho más dificultosa, porque uno primero tiene su lealtad hacia, lamentablemente, hacia esa subcomunidad, ¿no? Esto desde cuándo está presente, desde que el Imperio Otomano organizó el Líbano de esta manera en 1820, con el Tanzimat, 1820-1840. ¿Cómo se acaba con un régimen de 2 siglos que organizaba a Sí. la población de esta manera? Es decir, no sé, por más que seas el musulmán más inteligente del Líbano, nunca vas a poder llegar a ser presidente, porque ese cargo está reservado para los cristianos. Y así podríamos seguir hablando.
Sí, así como la religión vos decís que es determinante, también el Líbano se ve afectado, por decirlo de alguna forma, por otros conflictos de sus vecinos y en esto tuvo mucha importancia el conflicto árabe-israelí que, digamos, terminó también contribuyendo a toda esta inestabilidad en el Líbano. Sí, entonces, a ver, en un país muy bien organizadas tus preguntas, digamos. En un país fuertemente sectorizado, ¿sí? Sí, En un país fuertemente sectorizado, se vuelve fácil para las potencias extranjeras intervenir en la política libanesa, porque claro, al haber tantos resquemores comunitarios entre uno y otro grupo, ¿no? sí, Al haber tanto miedo de la otredad entre los diferentes grupos, esto hace que sean mucho más vulnerables a la ayuda extranjera, ¿no? Los chiitas a Irán, los sunitas a Arabia Saudita, los cristianos a los países de Europa Occidental, y así podríamos ir nombrando. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué es tan fácil, o sea, por qué impacta tanto en el Líbano todo lo que ocurre en la región y en el mundo? Bueno, claro, sí, porque sus factores son muy volátiles, es decir, hay de alguna manera un interés regional, ¿sí? En que el Líbano se mantenga como está. ¿Por qué? Porque de esa manera permite mejor, o sea, ese Líbano sectorizado conviene, sí. ¿no? A las potencias regionales, por ejemplo, y de alguna manera le ayuda a resolver sus disputas. Es inimaginable, por ejemplo, el Líbano actualmente no tiene primer ministro, ¿no? El primer ministro renunció hace una semana y media. Es impensable que vaya a haber un próximo primer ministro en el Líbano sin un acuerdo entre Riad y Teherán. Es decir, Riad y Teherán van a mover sus hilos para reflejar el acuerdo al que lleguen en el Líbano. Eso no quiere decir que el Líbano esté absorbido por su sistema regional. Mejor usemos el término de Brown, que habla de penetración. Es decir, hay una convivencia entre la voluntad de los actores locales y la voluntad de los actores regionales y también globales. ¿Sí? Es decir, de alguna manera se mezclan las voluntades. No es que, digamos, no imaginemos que Teherán da la orden y Hezbollah hace, o que Riad da la orden y que los Hariri y Bani hacen lo que dice Riad. Imaginemos más bien un diálogo de actores más poderosos y otros menos poderosos. Imaginemos un diálogo y una convivencia entre los actores a nivel local y entre los actores a nivel regional. Esta realidad se vive también en otros países del Medio Oriente, ¿sí? Porque la región entera es una región muy volátil a lo que sucede en el mundo, justamente por su riqueza diversa, ¿no? Sí, y con relación a esto que vos planteás, ¿cómo fue, digamos, la posición del Líbano con respecto a estas potencias regionales que vos mencionás, Arabia Saudita, Irán, con respecto a a la primavera árabe o lo que vos llamás revoluciones árabes? Porque el término primavera árabe fue como muy impuesto desde la academia digamos, también con respecto a todos estos conflictos étnicos, culturales que se dan en la región. Sí. Entonces, ¿cuál es la posición, digamos, el Líbano tuvo un momento, ¿sí? De alguna manera, fue el comienzo de algo. Hubo protestas en el Líbano en torno a las revueltas árabes, pero no tuvieron la convocatoria, quizá, que tuvieron otras protestas después, ¿sí? Algunos dicen que el Líbano llegó temprano a las revueltas árabes porque en realidad hubo una manifestación muy fuerte en contra de Siria en el año 2005 que implicó la Sí, me acuerdo. salida de Siria del Líbano. Siria básicamente probablemente tenía más de 40.000 soldados en el Líbano. No hay una cifra exacta que nos permite saber con claridad cuántos había. Algunos dicen, bueno, el Líbano llega temprano a la primavera, entre comillas, a la primavera árabe, no llega temprano, en el 2005 se va a adelantar, ¿no? Otros van a decir, no, el Líbano llega tarde, ¿no? Porque también hay una serie de revueltas en el año 2014, ¿no? Que justamente de alguna manera reflejan esas tensiones, la gente sale a la calle, protesta en contra del gobierno, manifiesta su, su,
su descontento, etcétera, ¿no? Tanto Irán como Arabia Saudita son fuerzas que tienden al statu quo en el Líbano. Sí, ¿Sí? Es decir, están de acuerdo con el mantenimiento de de este sistema sectorizado de subcomunidades, de poder dividido en subcomunidades, claro, porque de alguna manera obtienen ganancias de esa división. Las protestas del tipo de la primavera árabe, primavera árabe, en otras provincias, donde aparecen sí, demandas transversales, operan en contra de ese sistema sectario. Por lo tanto, ni los partidos políticos tradicionales, ni las potencias estatucuistas pueden estar de acuerdo con ese tipo de movimientos por el impacto que podría llegar a generar el sistema político. En las protestas de ahora pasa lo mismo. ¿Por qué sí. el gobierno se muestra en contra? ¿Por qué es tan difícil cambiar el gobierno del Líbano? Bueno, claro, porque no hay a nivel regional ni a nivel partidario en el Líbano una vocación de que estas cosas cambien, digamos. O sea, prefieren que el Líbano se mantenga como está, ¿no? Mientras que vemos que las demandas de la calle en el Líbano, vemos que las demandas de la calle están pidiendo una reforma del sistema y están apareciendo con demandas justamente transversales, que se vayan todos, queremos la reforma del sistema, salud pública para todos, digo, no son demandas sectoriales. Totalmente. Y vos hablás, creo que leí en una nota tuya de esto de la política como dinastía, que es algo que marca mucho a la política en el Sí, Líbano. sí, uno de los grandes problemas que tiene el Líbano, o sea, el Líbano tiene, no sé, uno puede identificar diferentes problemas en el sistema político. Uno de los puntos es el nepotismo, que realmente es, Sí. pero ¿cómo? O sea, rosa, una comedia, digamos, por no decir una tragedia. Yo, por ejemplo, puse el ejemplo de esta persona que sonó su nombre, al otro día, después de que renunció el primer ministro, sonó el nombre de un miembro de la Corte Nacional de Justicia, Sí. que es uno de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es libanés, digamos, ¿sí? Sonó su nombre como presunto primer ministro, como posible primer ministro del Líbano, para encabezar un gobierno de unidad. Yo comenté ahí brevemente el perfil del nombre que estaba sonando. Claro, nieto de diputado, hijo de diputado, primo de dos primeros ministros, ¿no? Sobrino del fundador y presidente de la aerolínea de bandera del Líbano, casado con la embajadora del Líbano en la UNESCO. Podría seguir con los sobrinos, pero bueno, ok, Sí. no. Y estamos hablando de un perfil progresista, ¿eh? No, o sea, no estoy diciendo que el tipo era corrupto, ni que va a ser un muy mal primer ministro, ni que no quiero que asuma. No, estoy dando un perfil de, bueno, mira, estos son los candidatos que llegan, digamos. Saad Hariri, el ex primer ministro Saad Hariri, bueno, hijo de un primer ministro, sobrino de una diputada, primo del operador político más importante del país. Y así, digamos, no sé, por ejemplo, el actual diputado, uno de los diputados del Partido Socialista. Hoy es el presidente del Partido Socialista. Antes su padre fue presidente del Partido Socialista y antes su abuelo fue el presidente del Partido Socialista. Y digamos, esto que podemos hacer, lo podemos hacer con las diferentes dinastías que están ocupando el poder en Líbano. En definitiva, es un país sin recambio. Mira, no tengo el cálculo hecho con el Parlamento elegido en el año 2018, realmente no lo sé, pero para que te Sí. des una idea, el Parlamento en las elecciones anteriores, el Parlamento del año 2009, no hace 50 años atrás, ahora hace una década atrás, un tercio de los diputados eran parientes entre sí. Un tercio de los diputados eran parientes entre sí, ¿no? Bueno, muy llamativo. No, bueno, esa cuestión del nepotismo está presente, son siempre, entonces, los que tienen Sí. wasta, o sea, vos, claro, entonces, para poder acceder a la política, o para poder acceder, digamos, a un puesto político, o tener un cargo en la administración pública, necesitas alguien Ay. que te promueva a ese cargo. De otra manera, no es posible que llegues, ¿no? No es factible que logres ese lugar de preponderancia.
No, y bueno, y así va sucediendo con las diferentes, no, o sea, no sé, así va sucediendo con, mira, por ejemplo, las mujeres que fueron candidatas Sí. en la última elección del año 2018. Eh, Creo que más del 70% de las mujeres candidatas en las elecciones del 2018 tuvieron que postularse por otros partidos. O sea, tuvieron que armar partidos políticos nuevos para las elecciones de 2018 para poder postularse. ¿Por qué? Porque las escasas mujeres que había en las listas de los partidos tradicionales eran la esposa del presidente del partido, la Sí. prima, la hermana del presidente del otro partido, la mujer del tesorero del partido. O sea, bien, impresionante, ¿no? Cómo, de alguna manera, este principio del nepotismo está súper presente en la política libanesa. Y a esto es a lo que se oponen los jóvenes, porque leía que mucho, digamos, de los sectores que conforman estas protestas tiene que ver con la juventud, entre 15 y 20 y tantos años, digamos, que quieren una reforma a fondo de todo lo que es el sistema político del Líbano. Sí, sí, claro. O sea, la calle está demandando reforma y transversalidad. Y los partidos políticos sostienen statu quo y, Sí. digamos, demanda sectorial. Entonces, hay una pulseada entre la calle y el sistema de partidos, o, digamos, el tema de partidos, la política en general, ¿no? Las personas que ejercen, no sé si todos, digamos, las personas que ocupan los cargos de relevancia en la administración pública, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. ¿Sí? Un grupo quiere mantener este diálogo porque están acostumbrados así. Mira, por ejemplo, Sí. si uno se pone a analizar, por ejemplo, Sartori nos diría que en el Líbano hay entre 6 y 7 partidos políticos que realmente importan. Y si analizás los números de las elecciones, de las últimas elecciones libres, de las primeras elecciones libres del 2005 para acá, analizar los números de las elecciones legislativas Sí. de 2005 para acá, vas a ver que los partidos obtienen casi siempre el mismo porcentaje de votos. ¿Por qué? Porque saben cómo dialogar con ese sector al que aspiran. Entonces, claro, habiendo 6 partidos con capacidad de bloqueo mutuo, Sí. necesitan hacer alianzas entre sí. Entonces, claro, lo que la calle está demandando es decir, mira, ¿sabes qué? Queremos que nos dejen de hablar sectorialmente, porque no queremos ya ese país de comunidades, lo Claro. que queremos es un Líbano, queremos que nos empiecen a hablar de otras cosas, no queremos que nos digan con quién nos tenemos que casar, no queremos que nos digan qué puestos políticos podemos, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque esto que se ve en la presidencia, el primer ministro, que los cristianos pueden un cargo, que los musulmanes pueden otro, que no pueden en simultáneo, se repite después en la Sí. administración pública, se Ah, repite, por ok. ejemplo, en los cargos militares. Hay cargos a los que, no sé, hay una determinada cantidad de generales musulmanes que pueden llegar a obtener el máximo grado. Hay una determinada cantidad de militares cristianos o drusos que pueden llegar a un determinado punto de la escala militar. Eso es también, digamos, como... O sea, esto que uno vea a nivel macro en los grandes puestos del Estado se repite después en cada una de las áreas de la administración pública. Entonces, claro, Y está esta, todo sectorizado. sí, y esta protesta, digamos, se vio como más propulsada, digamos, por los eventos que sucedieron ahora con las explosiones, digamos, esto se vio vigorizado, esta situación de hastío, digamos, y de aumentar el nivel de protestas. ¿Qué panorama vos vislumbrás con respecto a eso, de que se Sí, puede claro. llegar a No, esa reforma o todavía no es el momento? yo creo que podemos hablar de una triple crisis, o por una doble crisis. Una crisis política, un problema de representación política grave que lleva por lo menos una década, Sí, ¿no? Una situación económica que se ha agravado por lo menos 2018, 2019, 2020, digamos. O sea, a la crisis política se le superpuso una crisis económica. Después sí. vino el coronavirus y ahora esto. Entonces, digamos, de alguna manera, ha hecho esto que la calle esté más enfervorizada. Sí, claro. Mira, la revolución o la revuelta ya se cobró.
en octubre del año pasado al Al- gabinete de Saad Hariri. sí. Ahora se cobró al gabinete de Hassan Diab. Bueno, nada, o sea, está claro que la gente está dispuesta a salir y a comerse las balas. Hubo un muerto y 700 heridos el día que renunció el primer ministro. Bueno, ¿Y cómo se vislumbra ese panorama? ¿Se podrá llegar a las elecciones, digamos, muy o difícil. Yo, si me decís, te digo muy difícil. Un sistema político que lleva 200 años, 2 siglos de que instalaron los otomanos, sí, cambiarlo de la noche a la mañana, no creo que sea factible. Después te podría contar, si querés, cómo, digamos, de alguna manera hay salidas para ese esquema religioso. Eh, Podemos verlo. Pero yo creo que lo más importante hoy es tener elecciones cuanto antes para tener un gobierno representativo que pueda llevar adelante esas reformas. Ya, el Parlamento que se eligió en abril de 2018, creo sí. yo, si bien tiene 4 años de mandato hasta el año 2022, a mí me parece que después de haber pasado todos los sucesos de octubre con la gente en la calle, yo creo que no es factible, no es posible, digamos, eh, que, o sea, no es posible que el Parlamento de abril de 2018 sea representativo del gobierno de hoy. Es decir, tiene que haber elecciones nuevas, tamizadas por lo último que ha pasado, y es necesario, bueno, propio de las democracias parlamentarias, ¿no? O sea, es el fusible que tiene que estar. Y creo que lo mejor que puede suceder es convocar elecciones parlamentarias y que eso permite el surgimiento de un nuevo primer ministro, un nuevo gabinete. Yo no creo que el presidente se vaya, el presidente también Mm. está señalado, bueno, por muchos sectores. Yo creo que, aunque pueda estar de acuerdo o no con la política que lleva adelante el presidente, yo creo que no es un buen momento para que el presidente renuncie, ¿no? Sí. Porque, digamos, generaría en serio un vacío de poder muy fuerte en el país, ¿no? Y ese vacío no sé cómo se resolvería. Por ahora el presidente está llevando adelante consultas, que es lo que tiene que hacer, digamos, llevar adelante consultas con los titulares de los principales partidos del Parlamento para que le propongan nombres. Después tiene que consensuar este nombre definitivo con el titular de la Cámara de Diputados y juntos nominar a un nuevo presidente, a un nuevo primer ministro. Y sobre estos acontecimientos, digamos, que potenciaron más esta situación, lo de las explosiones, digamos, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Si fue desidia, si fue negligencia, si se optó por no hacer nada con el cargamento ese que estaba, porque supuestamente ya se había reportado. ¿Qué pensás de la situación? Bien, no, o sea, yo creo que, a ver, no descarto, no, digo, no descarto del todo que haya sido un autoatentado o un atentado de un tercer estado, no sé, no lo descarto del todo. Honestamente creo que Israel no está en un contexto interno como para ver, no sé, como para bombardear el Líbano. Creo que no es Mm, el momento de Benjamín Netanyahu como para apostar a ese tipo de escenario. Parece un dislate. Segundo, creo que Hezbollah haciéndose un autoatentado en un contexto en el cual forma parte él de la coalición presidencial. Hezbollah es parte de la coalición presidencial. ¿Cómo va a generar una explosión que va a alterar a toda la ciudad y que la gente quiera rajar al presidente? No. O sea, digo, no tiene lógica, no lo descarto del todo, porque el mismo gobierno libanés no lo ha descartado del todo, no lo descartó del todo, pero por ahora lo que parece ser es una negligencia de un barco de capitales rusos que sí. estaba, y de bandera moldava, que estaba haciendo una ruta que iba del Mar Negro, un lugar del Mar Negro, no recuerdo cuál era, hasta Mozambique, hasta Mm. la ciudad de Beira, ¿no? Bueno, bien, se frenó en el Líbano por un problema técnico, ahí descubrieron que el capitán del barco tenía una causa con Interpol, una cosa así, fue detenido y el barco quedó ahí desde el 2013, Sí, ¿no? Hubo diferentes renuncias, ¿no? Perdón, denuncias, ¿no? Por ejemplo, no sé, Gendarmería dijo, che, este cargamento no puede estar ahí. claro. Autoridad portuaria, las autoridades del puerto dijeron, che, mirá, este cargamento es re peligroso, ¿sí? Ahora, no sé, una de las hipótesis dice, bueno, Hezbollah iba a usar el nitrato de amonio para fabricar armamento. Bueno, sí, o sea, la otra mitad de la biblioteca dice, mirá, el nitrato de amonio sirve para como fertilizante.
Uno puede encontrar, digamos, la lógica a las explicaciones que uno quiera, pero aparentemente fue un hecho de negligencia grave, gravísimo, Sí. gravísimo. Pero por ahora parece únicamente eso, un hecho de negligencia. Y vos mencionabas acá en este relato a Hezbolá, y justamente ayer salió la noticia de este fallo del Tribunal Especial para el Líbano con respecto a los atentados de 2005 que se cobró la vida de un ex primer ministro. Digamos, ¿qué papel juega Hezbolá en la sociedad libanesa y cómo se tomó este veredicto? Mira, Hezbollah es el partido más importante que tiene el Líbano. ¿Por qué? Porque tiene un partido armado, digamos. Es un partido político con el poder de las armas. Es un partido que tiene de alguna manera poder de veto, tiene vocación hegemónica dentro del sistema de partidos del libanés. Esto es, digamos, una realidad claudicante. ¿Sí? O sea, si vamos a los orígenes, digo, en las elecciones de 2018 ganó más Sí. bancas que las que ya tenía, o sea, mejoró su performance electoral incluso. Eh, Creo que ahora está en un momento muy difícil. Yo creo que ahora está en un momento muy difícil, porque entiende que la calle, incluso los chiitas, están pidiendo una reforma del sistema y ellos están parados en el lugar de gobierno, digamos. Ellos forman parte de la coalición presidencial. Y lo que están diciendo es, mira, acá hay una manipulación internacional, están manipulando a los libaneses para que se pongan en contra del gobierno, están atentando contra la unidad del Líbano, etcétera. Claro, demostrando de alguna manera su disconformidad con las manifestaciones que están teniendo lugar ahora. Eh, en este escenario yo creo que se las ve muy difícil, porque de alguna manera tiene que ir en contra de la voluntad popular. Y yo creo que en este momento muchos chivitas están, de alguna manera, engrosando esas filas de la protesta popular. ¿Sí? Porque el malestar en el Líbano es muy grande, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo resuelve, o cómo se resuelve esta tensión entre las manifestaciones y el poder político estatucuista. Y en este momento Hezbollah, una organización revolucionaria per se, ¿no? Está del lado del oficialismo. Bueno, dejemos las cosas como están, no nos alteremos, desagotemos la calle, que de alguna manera es un rol que no le queda bien, ¿no? Que era mejor como oposición que como oficialismo ahora, ¿no? Pronunció No sé con si de alguna respecto manera a o algo más, sí. si se pronunció al respecto de este fallo en el que se decía, digamos, que no había prueba contundente contra Hezbolá o Siria de haber estado detrás, digamos, del atentado. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, hablar con libaneses en estos días que están muy enojados por el resultado Mm. del tribunal. Bueno, están enojados porque en el fondo, digamos, eran personas que presentían que Hezbollah iba a ser culpado. Bueno, no, mira, querían un tribunal internacional, hubo un tribunal internacional, el tribunal internacional le dictó falta de mérito, o sea, eran 5 los acusados, uno falleció en la guerra en Siria, quedaron 4, Sí, no había manera de probar que los 4 que quedaron eran todos de Hezbollah, ¿no? No había manera de probar que de esos 4 3 eh, estuviesen al tanto, es decir, sí se comprobó que conocían que estaban siguiendo a el primer ministro, ¿sí? Estaban de alguna manera interfiriendo las líneas del primer ministro, pero no que planificaron o estaban ejecutando un magnicidio, ¿no? O sí. sea, no falta información suficiente para poder decir que esos 3 que fueron los culpados sabían lo que se estaba gestando. ¿Sí? El otro parece que no, porque es el que manejaba todas las redes de información en ese momento, por lo tanto seguramente estaba al tanto de qué es lo que se iba a hacer. Por otro lado, la Corte, digamos, fue también muy clara, aunque su misión no es acusar instituciones, sino individuos, dijo también que no hay manera de vincular oficialmente al gobierno de Siria o a Hezbollah, o sea, faltan elementos para poder concluir que Siria o Hezbollah son los que mataron a Hariri, que es honestamente lo que cree una porción muy importante de los libaneses. Sí, pero bueno, Sí. evidentemente no hay herramientas para poder. ¿Cuál fue la postura de
Hezbollah en todo esto. Fue, digamos, fue muy clara. La postura de Hezbollah fue decir, bueno, realmente no vamos a, no sabemos qué está pasando en La Haya, para nosotros el tribunal como si no existiera, Ah, eh, no nos interesa qué lo va a pasar mañana, si sale alguno culpable no lo vamos a entregar, ¿no? Entonces, bien, esa fue la postura que tomó Hezbollah desde mucho antes. ¿Cómo influye esto en el cotidiano de la política libanesa? Te diría muy poco. Hoy, muy poco. mm, ¿Por qué? Digo, explosión, crisis política, crisis económica, coronavirus. El país no sabe de dónde va a sacar el alimento para, no sé, para las próximas semanas. Hay que reconstruir la ciudad, 300.000 personas desplazadas, 177 muertos, 30 heridos, 30 desaparecidos, 6.000 heridos. La libra libanesa se fue de 1.500 a 8.900 en el mercado blue, hubo un aumento del 45% de los precios de la canasta familiar, la pobreza está tocando en torno al, digamos, el 55-60% de los libaneses son pobres, el desempleo se fue del 11 al 27%. Evidentemente el país es un... No, yo no creo que este sea el momento sí, para, digamos, el impacto ha generado bronca, es cierto, ha generado bronca a un sector de la población, porque sí. pensaron que iban a decir que Hezbollah, Siria, todos culpables. Bueno, uno solo, y Pero bueno, es lo que claramente pudo hay probar la problemas más. Corte. Sí, sí, hay problemas más urgentes. Y con respecto a esto que vos mencionabas, que además antes de la explosión ya el nivel de desempleo, de pobreza era sumamente alto, ¿qué papel juega Francia y este fondo que tenían congelado a la espera de ciertas reformas y cierto ajuste? Y ahora con la visita de Macron, luego de las explosiones, digamos, ¿eso Sí. cómo continúa? Yo no sé, Florencia, si vos te acordás que en el año 2017 el primer Sí, ministro del Líbano renunció, técnicamente fue secuestrado o se fue a Arabia Saudita, nunca se supo bien qué pasó, volvió al Líbano, levantó la renuncia, fue un escenario muy raro, no sé si te acordás de ese episodio. Bueno, pocos saben, digamos, lo que sucedió a fines de ese año fue básicamente el retiro del dinero que la sí, Casa Real Saudita tenía en el Líbano. Esto iba a generar un impacto muy grande en el sistema bancario y financiero libanés. Frente a eso, en marzo o abril de 2018, Francia convoca a una conferencia internacional de donantes, llamada CEDRE, sí. público-privada, una conferencia público-privada, llamada CEDRE, en el cual le dice, bueno, va a haber una determinada cantidad, era un monto sideral de euros que esta conferencia iba a destinar a, al Líbano. Año electoral 2018, ¿te pensás que hicieron algún recorte? No hicieron ningún recorte, la dirigencia libanesa no hizo ningún recorte, ¿no? En la política. Bien, entonces, frente a esto, 2019, marzo, abril de 2019, Francia le dice, che, ¿y el de los recortes? Mira, ¿sabes qué? Si no hay recorte, no va a haber más guita. No sé si le suena al escenario. No sé si le suena bastante familiar, ¿no? No hay plan de ajuste, no hay plata, ¿no? Sí. Bueno, Hariri salió a pedir, ¿no? Le vamos a pedir a la clase media del Líbano un último esfuerzo, ¿no? Bien, le suena. Bueno, cayó misión del Fondo Monetario Internacional, se aprobó un paquete de ajuste brutal, brutal, suba del impuesto a las ganancias, creación de impuestos a las jubilaciones, recorte de las vacaciones en el Estado, establecimiento de sueldos máximos en todos los niveles de administración pública, congelamiento de las contrataciones, suspensión de toda la obra pública, y podría seguir, Sí, digamos, de todas las medidas que se realizaron. La eliminación abrupta de todos los subsidios al consumo eléctrico, que llevaban, no sé, 30 años casi de subsidio al consumo eléctrico. Se volaron todos los subsidios al consumo eléctrico de una. Escenario muy difícil. Y la gente sale a la calle. La gente sale a la calle y los dólares se van, porque no estaba regulado el mercado cambiario. Entonces se fueron los dólares y la gente sale a la calle. ¿No? Bueno, y ahora aparece Francia de vuelta, diciendo, sí. bueno, nosotros sabemos que los libaneses no pagan, los libaneses no cumplen con sus promesas, pero le vamos a prestar plata igual. ¿Esto cuándo fue? Esto fue una semana antes de la explosión.
estuvo el canciller francés en Beirut y dijo esto que yo acabo de decir. ¿Eh? Sí. Sí, la verdad que los libaneses no devuelven la plata. Pero bueno, vamos a prestar igual. ¿Por qué dice esto Francia? Porque una semana antes de eso, televisión, casi cadena nacional, Hassan Nasrallah, titular de Hezbollah, dijo, hay que mirar hacia el este. Occidente no nos puede dar soluciones económicas, el país está en bancarrota, hay que mirar hacia el este. En referencia a, ¿qué país está el este? China, ¿no? En referencia a China. Y ahí apareció, eso lo dijo un sábado, y el martes o miércoles, reunión de gabinete, apareció el ministro de Industria, que es de Hezbollah, cercano a Hezbollah, y dijo, miren, les voy a mostrar toda la cartera de inversiones que tiene planificado el gobierno de la República Popular China en el Líbano. Menos de una semana después, el canciller francés llega a Beirut a decir, bueno, los libaneses no pagan, pero le vamos a prestar igual. Después explotó Beirut Sí. y vino Macron. Vino Macron a decir, nosotros nos ocupamos, financiamos nosotros. Desde Beijing dijeron, al puerto lo reconstruimos nosotros, no tenemos ningún problema. Entonces, bueno, nada, ahí también para que veamos cómo se engancha de alguna manera el Sí. Líbano en este esquema de tensión existente entre Occidente y China. Entre- Totalmente, siempre en juego, digamos, ahí los los dos polos. Y con respecto a esta situación económica, y te hago la última y abro el juego para la gente que nos está escuchando, si Dale, quiere hacer dale. preguntas, tenemos algunas que nos mandaron a la cuenta. ¿Cómo es la situación, digamos, de los refugiados? Porque el Líbano siempre tuvo una política muy benévola y de acogida de los refugiados, que ya de por sí pasaban una situación compleja y con todo esto mucho más potenciado, digamos. La situación de los refugiados es pésima. O sea, ¿cómo es la situación? Pésima, digamos. O sea, el Líbano, o sea, antes hacía lo que podía para mantener, con alguna ayuda de la ONU, Sí, digamos que era menos de $1 diario por refugiado, para poder mantener de alguna manera a los refugiados que viven en el país, fundamentalmente también casi por capas, ¿no? Primero los palestinos, después vinieron los iraquíes, sí. y los últimos de la tercera oleada son los sirios. Digamos. La situación es pésima en la que están viviendo. ¿Y Y se en este recibe contexto, algún sin tipo apoyo, de subsidio de algo, de alguna organización, ya sea Naciones Unidas, alguien en el terreno que colabore, digamos, con la no, sí, gestión de sí, sí, estas sí, personas? digamos, hay colaboración, pero es insuficiente. Mira, quedan casi unos 800.000 sirios en el territorio libanés. Imagínate un país Sí, de 4 millones de libaneses. O sea, en esos 4 millones de libaneses deben quedar unos 150.000 palestinos, de los 500.000 que hubo originalmente. ¿Sí? Unos 150.000 palestinos. A esos 150.000 palestinos se le agregan unos 800.000 sirios del 1.100.000 registrados que llegó a haber. ¿Sí? Entonces digo, los números son números importantes, ¿no? Y muchos están asentados en espacios donde el gobierno libanés no puede intervenir. Sabes que el ejército libanés no puede meterse en los campamentos de Naciones Unidas, etcétera, claro. ¿no? Entonces, un poco están a la buena de Dios. O sea, ¿hay apoyo internacional? Sí, hay apoyo internacional. ¿Es suficiente? No, pero claro, antes el Líbano colaboraba con este apoyo internacional de su bolsillo. Y ahora creo que no es posible. Yo creo que sin apoyo internacional la situación no se va a resolver, fundamentalmente de los refugiados, ¿no? Una pena. Totalmente. Y acá, bueno, veo que habían dejado una pregunta, que un poco charlaste ya sobre esto, sobre si es posible las elecciones en este contexto actual que vive el Líbano. Mira, prefiero que haya elecciones en este contexto a que no las haya. Porque, ¿sabes qué? No va, de ninguna manera se va a poder resolver el panorama en el Líbano sin un gobierno representativo. Tiene que haber un gobierno representativo. ¿Por qué? Porque a las reformas hay que hacerlas. O sea, hay reformas políticas, pero reformas, digamos, económicas mucho más urgentes. ¿Sí? Digamos, esas reformas hay que hacerlas. De alguna manera hay que tocar todo el sistema positivo, hay que ver cómo el país sale adelante, hay que reconstruir la ciudad de Beirut. Bueno, eso lo tiene que llevar alguien con algún nivel de representatividad. Prefiero que se hagan las elecciones como están, a que nos digan, Sí. no, ¿saben qué? Las vamos a hacer en abril de 2022, que es cuando toca.
Ahí te dejaron otra pregunta que dice que si crees que hay alguna chance de oportunidad para no, no entiendo para dónde va la pregunta. Yo tampoco. Para la Argentina, no sé, No de sé si querés dejar colaboración, será nuevamente. de Y bueno, colaboración. si querés, mientras esperamos por las preguntas que puedan surgir, esto que vos dejaste en el tintero de cuáles pensás que son las posibles salidas que mencionaste hoy. Bueno, entonces, ¿es posible abandonar del todo el sistema confesional en el Líbano? Bueno, no. Sí, O sea, honestamente no. Un esquema que lleva 200 años no lo podemos eliminar de un plumazo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos aplicar la gradualidad. Uno de los proyectos vigentes del año 90 para acá, no es que me lo inventé yo o que ahora está de moda. No, no, llevan 30 años trabajando en este proyecto. Es el establecimiento de un senado de 15 miembros, ¿no? Que se reúne en caso de urgencia nacional, donde haya un representante por cada uno de los credos. sí. ¿Sí? Los credos estén representados de manera igualitaria a todos y punto. Y que tanto el gabinete como la Cámara de Diputados, legislativo unicameral, se manejen de manera no sectaria. Es decir, la gente vota al que quiere, no es que hay 64 diputados cristianos y 64 diputados musulmanes. No, la gente va y vota al candidato que le gusta y listo. Si podría intervenir de alguna manera para colaborar y beneficiarse de ese contexto. Bueno, a ver, Pregunto. dos cosas, sí, pregunta Agustina. Pregunta Agustín. Sí. Entonces, sí, nada, dos cosas me parecen. Yo creo que en el contexto inmediato, el Líbano, Argentina está analizando enviar los cascos blancos, ¿no? En este contexto inmediato de la explosión de Beirut, la reconstrucción del Líbano, y creo que esa es una gran oportunidad para afianzar y aproximar y acercar lazos entre Argentina y el Líbano. Si anotás a largo plazo, te digo, el Líbano y Argentina tienen lazos muy fuertes a nivel cultural, no así a nivel económico, digamos, no hay una gran relevancia de la mercadería argentina en el Líbano, no. O sea, un espacio en el que se puede profundizar un montón. Y sin duda, dentro de los países árabes, eh, creo que es un espacio creo que es un país donde los argentinos se podrían sentir más cómodos, digamos, porque de alguna manera es un país que comparte muchas de nuestras costumbres, en el vestir, en la vida nocturna, en la vida cultural. eh, Bien. Y ahí Paula pregunta si le conviene al Líbano la continuidad de Trump o la llegada de Biden en miras a las elecciones. No, sí, sí, yo creo que si Biden va a encarar una agenda como la de Obama, una agenda como la del último Obama, como la del Obama del acuerdo nuclear, digamos, conviene, se Biden, que elijan los norteamericanos, ¿no? Pero creo que conviene la presidencia de Biden, sí, mucho más, frente a un escenario casi clásico de confrontación al que nos ha retrotraído Trump, ¿no? Bueno, Obama, digo, también fue culpable del escenario por supuesto, no lo niego, ¿no? De el recrudecimiento del escenario sirio o del escenario iraquí, pero si tomamos en cuenta las últimas políticas que tomó en relación a Palestina, en relación a, a Irán, creo que una agenda demócrata como la del último Obama sería más positiva. Y ahí también preguntan que recién hablaste de la generación joven, que es la que protesta, ¿tiene representación política como para romper con la tentación de buscar figuras históricas como aún o las de Hariri, que hoy son, que hoy son criticadas? Claro, o sea, justamente, mira, por eso yo creo que hay una cuestión ahí fundamental. En la calle, en la calle coincidieron dos movimientos. Primero los jóvenes que dicen, no tenemos laburo, no estamos integrados, no tomamos parte de decisiones políticas, nos tenemos que ir del Líbano porque la situación económica no da para más. Eso por un lado. Y las otras que empalman con los jóvenes son las mujeres, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a las mujeres? Las mujeres se han dado cuenta que tienen las mismas demandas que tiene esta juventud
no estamos representadas en el Parlamento, prácticamente, estamos marginadas de la vida política. Imagínense, si los hombres no tienen laburo, menos las mujeres que encima están en una situación de desventaja salarial, etcétera. Entonces, jóvenes y las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes, ¿no? Fíjate, en las elecciones del año 2018, donde yo conté que el 60% de las mujeres tuvieron que participar en partidos políticos nuevos, sin financiamiento, básicamente, porque los partidos tradicionales no las querían admitir, ¿no? A las mujeres que no tenían pedigrí político. Bueno, el promedio de edad de los candidatos hombres en el Líbano estaba en torno a los 60 años. El promedio de edad de las candidatas mujeres era un poco superior a los 40. La preparación profesional de los hombres, un 40% de los hombres, ¿sí? Tenían formación de posgrado. Un 90% de las mujeres candidatas tenían formación de posgrado, en su mayoría eran doctoras. Entonces, bueno, puede ser, ¿no?, que de alguna manera confluya esa calle de los jóvenes con esta creciente vocación de representatividad de las mujeres, que en las protestas han servido de cordón entre los que están protestando y el ejército, ¿sí? De alguna manera podría generar, creo yo, los cambios que se están buscando sin la necesidad de recurrir a lo de siempre, a un que nos va a salvar, a Hariri que nos va a salvar, etcétera. Y bueno, te hago la última cortita, así no se nos corta el vivo. Pusieron si en un contexto de posible paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, es posible la paz del Líbano con Israel. Bueno, hace poco salió esa noticia en letras de molde, ¿no? Como diciendo que el presidente del Líbano dice que no descarta la posibilidad de un acuerdo de paz con Israel. Bueno, sí, realmente lo dijo en general, como diciendo, bueno, habría que negociar otras cosas con Israel antes de la paz. Yo no creo posible que el Líbano negocie un acuerdo de paz con Israel sin el ok sin el ok de Hezbollah, salvo que el presidente, que es un sobreviviente político, digo, salvo que el presidente decida romper lanzas con Hezbollah y en pro de su propia supervivencia decida comenzar a acercarse a la posibilidad de pactar con Israel. Pero, no sé, eso implicaría marginar a Hezbollah. Sería una jugada muy arriesgada. Yo no creo que eso sea factible hoy. Es decir, que el Líbano se acerque a Israel, que Israel se acerque al Líbano para iniciar negociaciones, ¿no? Creo que sería beneficioso para el Líbano, sí. No sería beneficioso para los palestinos. Eso sí. Bueno, Said, la verdad que un placer charlar con vos, fuiste muy claro con todas nuestras consultas, espero que te hayas Bueno, muchas sentido gracias. útil Muchas y que la gracias. gente que nos está escuchando también lo haya disfrutado y entendido un poco más la situación actual del Bueno. Líbano. Bueno, Florencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en contacto, Said, muchas gracias. Dale, gracias. Chao, chao. Bueno, así finalizamos este encuentro que tuvimos sobre Beirut como la París del Medio Oriente hasta la crisis actual. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Adiós.